Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 8:24 aquí por Centroamérica. En esta oportunidad tú podrás darte cuenta por la infraestructura que está al fondo, que no estoy regularmente o en el punto regular desde donde transmitimos estos contenidos. Y eso es lo que nos toca. Como estamos en camino siempre, esta vez nos tocó 14 de junio, miércoles, cuando son 8:24, en la parte oriente del país, el departamento de Izabal. Estamos en las orillas del río Dulce, es el río histórico muy visitado por los turistas que une a agua salada con agua dulce, la parte del Caribe. Ya está con nosotros en la pantalla nuestro invitado Bernardo Cortés. Él está en la parte de México y hoy, cuando son 8:24, 14 de junio, adelantaremos unos minutitos antes la hora constituyente que regularmente hacemos para ustedes los miércoles a las 9 de la mañana ya por cerca de un año. Transmitimos este programa y agradecemos mucho a nuestros compañeros y colegas de Rondas Campesinas del Perú que mueven bastante este contenido, también a Migración Internacional del Ecuador, también agradecemos a Minca Comunicaciones de Argentina, y también a los colegas de alcarajo.org de Colombia, y obviamente Codeca Guatemala, desde donde generamos este contenido. También transmitimos en el canal de Codeca Guatemala, transmitimos en las ondas de Radio Victoria, de la voz de los pueblos de Guatemala, que es la radio del movimiento Codeca, pero también estamos transmitiendo en el ejercicio de nuestro libre emisión de pensamiento en la página de MLP Guatemala. Ojo, no es campaña, no es propaganda electoral, no nos pagan por esto, pero lo hacemos en ejercicio de nuestra libertad de pensamiento, ejercicio de libre emisión de pensamiento en la página de MLP de Guatemala y otros canales. Había ya La Soberana, por decir alguno más. Muchas gracias, Bernardo Cortés, por estar ya con nosotros. La audiencia te está viéndote. Por favor, saluda a la audiencia, preséntate quién eres, y pues hablaremos de teología política y la lucha de los pueblos. Adelante, por favor, Bernardo. Muchas gracias, Ollanta. Pues saludos a toda la audiencia que escucha este programa de América Central y del Sur y otros lugares donde llegue este programa. Igualmente me presento rápidamente, soy Bernardo Cortés, soy doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. He trabajado de cerca con el doctor Enrique Dussel precisamente algunos temas correspondientes a problemas y a discusiones en torno a la teología política, filosofía de la liberación y bueno, específicamente la cuestión del mesianismo político que hoy y hace unos años pues ha resurgido en la discusión filosófica. Muchas gracias, Bernardo. Sí, efectivamente, como decimos, intentamos buscar personas que tanto en las calles o en las comunidades, pero también en las bibliotecas, se hayan acrisolado en el pensamiento y ojalá también en la actitud. Eso es lo que nos caracteriza este espacio de la hora constituyente, que busca generar contenidos para los esfuerzos que hacen los pueblos para hacer cambios estructurales en diferentes partes del continente llamado países bicentenarios. Bernardo, directamente al grano, ¿qué tiene que entender la audiencia por teología política? Y dejaste un tema interesante, y si también nos puedes ayudar con ello, y el mesianismo político. Adelante, por favor. Claro, pues por teología política, para decirlo en términos muy simples, debemos entender digamos, la fundamentación de la política en nociones o conceptos o una visión teológica, es decir, divina con respecto a Dios o a los dioses, ¿no? En la antigüedad, siempre la teología o la religión, si se quiere comprender así, estuvo completamente unida a la política. No había, digámoslo así, una distinción entre religión, entre teología y política, dado que en la antigüedad siempre estuvieron amalgamadas como parte de una misma naturaleza, y es por eso que siempre, eh, digamos, remitiéndonos a las cuestiones míticas de los pueblos y a otras organizaciones políticas, incluso algunas teorías en lo sucesivo de la historia, pues vamos a ver cómo siempre hay una conexión directa, y más que una conexión,
pues esta unificación entre teología y política, entre religión y política, donde la religión, la teología es aquella fundamentación, aquel relato, aquel mito que dota de sentido o que justifica propiamente una organización política. En términos simples, teología política se refiere a este hecho, a fundamentar la política en esta visión teológica. Y aunque posteriormente con la secularización uno puede pensar que hay esta ruptura entre teología y política, lo cierto es que no ocurre realmente así, ¿no? Hay una distinción formal, hay una separación formal entre teología y política, entre religión y política, pero justamente, y es algo en lo que este autor jurista alemán, Carl Schmitt, va a problematizar en la época contemporánea, es que precisamente no se trata solamente de que haya nociones explícitas o una teología explícita fungiendo como justificación, como fundamento de la política, sino que la política en sí misma ya tiene una estructura teológica, ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, en la idea de un poder, valga la redundancia, todopoderoso, aunque este no fuera una figura religiosa, tiene ya una estructura teológica en cuanto se remite analógicamente al poder omnipotente de Dios. Entonces, en la política siempre va a estar presente una estructura, eh, un esquema, un sistema que tiene un diálogo, va a tener un diálogo con aquello que hemos comprendido como religión y como teología, que en la antigüedad, les decía, pues está completamente amalgamado, ¿no? Y no hay distinción entre la una y la otra, porque al final de cuentas la estructura del poder, de la política, tiene esa naturaleza que la vincula con la teología a través de ese ejemplo que les daba, por ejemplo, de la omnipotencia divina, que es una atribución que podemos encontrar en otros actores políticos, en otros poderes políticos, y que pudiendo ser completamente secular, comparte, sin embargo, esa estructura con la teología. Por eso la teología es vigente, por eso la teología tiene cierta influencia y es importante para comprender la política. Y en la cuestión del mesianismo, el mesianismo como tal, pues referido a este imaginario semita, judío, en el cual hay un poder alternativo que surge frente al poder dominador, por ejemplo, explícitamente frente al poder imperial de Roma, surge precisamente un imaginario, una teología, por decirlo así, que eh, dice de la posibilidad de un poder alternativo que transgrede propiamente el poder dominador. Y esta idea de un rey propio, de un rey descolonizador, por decirlo así, de un rey propio del pueblo, de un rey liberador que enfrente al poder colonial, que unifique al pueblo de Israel, da lugar a este imaginario del Mesías, ¿no? Que propiamente Mesías viene de la palabra Mesías, que significa ungido, y habla propiamente de esta elección del pueblo por uno de sus miembros con ciertas capacidades, sobre todo y especialmente, pues con esta actitud liberadora o con estas características ético-políticas de servicio, y que en el cristianismo está ya muy presente bajo la idea del servicio una vez más, pero con mayor radicalidad de esta disposición hacia los pobres, de esta unificación de los pobres, de la dignificación de los excluidos. Y esta imagen del Mesías como un miembro del pueblo que ha sido elegido, es decir, ungido para la tarea de liberación,
viene a contrarrestar la narrativa del poder imperial, el poder imperial romano, y entonces tenemos ahí una lucha de dos concepciones teológicas, ¿no? Por un lado, el poder omnipotente del emperador romano, que es completamente una teología, eh, dado que recordemos que César siempre fue designado como divinidad, como un dios, especialmente con Octaviano, pues está presente esta primera comprensión de un emperador con los atributos propiamente divinos, ¿no? Y justo en ese ambiente, en esta narrativa, surge el mesianismo con mucha presencia para contrarrestar esta narrativa con valores absolutamente distintos, con una inversión completamente distinta de esa idea del poder. Ahí donde el poder va a ser servicio, ahí donde el poder va a ser liberador, ahí donde el poder va a estar siempre a favor de los excluidos y del pueblo. Esa sería rápidamente como un acercamiento a estas nociones de teología política y de mesianismo. Muchas gracias, muy didáctico y muy sucinto, muy resumido la conceptualización que nos planteas, esos dos ideas básicas, el mesianismo político y la teología política. Bernardo Cortés conversando con nosotros desde México en el programa La Hora Constituyente cuando son 8:35. Pedimos disculpas a nuestra audiencia porque esto era a las 9, normalmente es a las 9, pero saben que no queremos cortar ni una transmisión. Hemos cortado en cerca de 2 años de funcionamiento 2 transmisiones, uno porque en el Perú nos bloquearon en un punto en Ollantaytambo, no podíamos movernos, y otra fue porque coincidió una asamblea de Guatemala y no podíamos tampoco hacer otra cosa que cubrir lo de la asamblea, y ahí no pudimos transmitir, pero 2 miércoles. Este miércoles tercero no queríamos suspender, por eso hablamos con Bernardo, él amablemente, y agradecemos a ello, movió su agenda y pudo estar con nosotros y está con nosotros. Vamos a terminar un poco antes porque a las 9 y 9:15 tengo que estar unos metros allá en una asamblea con los compañeros que me están esperando, nos van a estar esperando. Bernardo, muchísimas gracias por esta primera parte de tu intervención. Entonces, hilando tú lo que nos planteas, ¿en qué momento, más que en qué momento, por qué y cómo explicas, ¿no?, de que este mesianismo político haya sido capturado por los poderes hegemónicos, oligárquicos, proimperiales en estos tiempos? Porque es lo que ocurre, o sea, yo no he escuchado teología política o mesianismo, digamos, este recurso del lenguaje, de la mitología, digamos, religiosa, o en fuerzas políticas contrahegemónicas o de subalternos. Siempre ha sido utilizado, por ejemplo, como Bolsonaro, al servicio de ya sabemos de quién, ¿no? Siempre hemos escuchado aquí en Guatemala, en Honduras, por ejemplo, por Juan Orlando Hernández, que ahora está preso, ¿no? Prácticamente de un pastor En el caso de Guatemala, ¿sí? Incluso hemos tenido presidentes como Jimmy Morales, que decía ser teólogo. En el caso del actual presidente de Guatemala, prácticamente habla más veces en su discurso, si ustedes evalúan, se repite más la palabra Dios y bendiciones que la palabra de derechos o la palabra de bien común, por ejemplo. ¿En qué momento se pervierte eso? Cuéntanos. Sí, pues me voy a remitir a un momento histórico fundamental de la historia universal, y es ahí propiamente donde una vez que, por ejemplo, este mesianismo que conocemos como cristianismo, pues empieza a difundirse por el mundo o por las regiones europeas, y se comienza a hacer, digámoslo así, a lo largo de los siglos hegemónico, comienza a ser adoptado por la gente como el nuevo sentido común, de tal manera pues que todos podemos recordar en el siglo IV como la misma Roma, el mismo Imperio Romano, adopta la religión cristiana. Hay muchas razones para explicar o dar cuenta de por qué hubo propiamente esta adopción de la religión cristiana, pero para avanzar rápido, el hecho es que en ese momento, donde el cristianismo ya ha sido hegemónico, ha sido aceptado por muchos pueblos y que comienza a ser aceptado por ciertas élites del poder, comienza ahí un proceso, como dijeran algunos, como Enrique Dussel y otros pensadores,
de inversión del cristianismo, ¿no? Si bien el mesianismo cristiano primitivo tiene toda esta narrativa liberadora de que es un mensaje propiamente a los excluidos, es un llamado a la liberación de los excluidos y a reconocer propiamente ese paradigma de la subjetividad mesiánica que está presente en el Mesías Jesús, o en Cristo, si se quiere decir así, donde vemos este núcleo ético como parte de un liderazgo político que, decía hace un momento, contrarresta propiamente a la visión tradicional del poder. Y toda esta narrativa que pegó en los pueblos comienza a ser invertido por el imperio y comienza a neutralizar estas fuerzas liberadoras, estas cargas negativas hacia el poder que el mesianismo contiene, y comienza este proceso de neutralización de la figura del Mesías. Y, por ejemplo, para una imagen clara, nosotros vemos en las iglesias propiamente cómo esta imagen de este liberador, de este liderazgo popular, que es la figura de Cristo, ya comienza a mostrarse únicamente como un ícono del poder, ¿no? La figura de Cristo sentada en una silla imperial representando todos los poderes políticos, y donde no vemos claramente toda la dimensión liberadora que es el trasfondo fundamental del cristianismo y de la figura misma del Mesías. Entonces podemos ver cómo hay esta transfiguración del cristianismo como nueva figura del poder que se usa para legitimar estos nuevos poderes, digámoslo así en términos simples, para quedar bien con la gente, para adoptar su sentido común dentro de una nueva narrativa en la que, sin embargo, el carácter crítico, el carácter liberador que el mesianismo contenía va a ser ya neutralizado. Va a ser ya una figura a favor del poder que justifica, legitima el poder, y esa operación se puede realizar, la pueden realizar los imperios y posteriormente los gobiernos conservadores de derecha, que se dicen cristianos o a veces católicos. Implica esa neutralización de las cargas liberadoras que hay en el mesianismo. Entonces, hacen uso de una serie de conceptos y de imaginarios religiosos que tienen una fuerza justificadora, una fuerza legitimadora frente a un pueblo que la mayoría de las veces es creyente. Entonces consideran que estar apelando a estos conceptos los recubre de esa legitimidad que porta todavía en menor grado que antes, desde luego, la religión. Pero eso lo hacen propiamente desactivando todas estas cargas liberadoras que el mesianismo contiene, ¿no? Por eso es que en la actualidad todavía ciertos gobiernos reaccionarios, haciendo uso del cristianismo, haciendo uso de la figura de Dios, pretenden justificar su discurso, repito una vez más, legitimarlo, pero en esta narrativa que presentan ya no tenemos esa carga popular, liberadora, crítica, incluso rebelde del cristianismo o del mesianismo, ¿no? Y eso es importante captarlo, porque estos elementos no se pueden eliminar de la religión, de la narrativa y de la figura misma, en dado caso, de el Mesías o de Cristo, ¿no? Sería propiamente crear otra narrativa. Y es que en ese espacio es donde debe propiamente insertarse la discusión y la disputa por estos grandes símbolos religiosos que todavía tienen una operación en el imaginario, no solamente dentro del ámbito religioso, sino en cuanto es el paradigma, el mesianismo es el paradigma que nos habla de, por primera vez, de otra forma del poder, y de una forma del poder que solamente se va a legitimar en el servicio a los otros. Y esa es la idea fundamental, ¿no? Que disputar estos símbolos, estas narrativas al nivel religioso no significa solamente disputar un aspecto religioso dentro del ámbito cerrado de la religión, sino que tiene repercusiones propiamente políticas, ¿no? Y debemos revivir
debemos reactivar esas fuerzas, esas cargas liberadoras que la derecha y los conservadores han neutralizado para vaciarlas de todo ese contenido y únicamente usarlas como carcasas que pretenden, a través de las cuales pretenden legitimar su discurso. Muchas gracias, Bernardo Cortés. Está conversando con nosotros cuando son 8:44. Y en estos últimos minutos le vamos a plantear quizás la pregunta central de esta tertulia, pero al fin y al cabo hacia eso quisimos llegar y no queremos que esto sea la primera y última conversada que vamos a hacer con Bernardo. Esperemos tener más espacios y ojalá que podamos contar con tu presencia, Bernardo. Entonces, el gran desafío de los pueblos insubordinados, sublevados, entre comillas, democráticamente hablando, en estos países altamente y culturalmente cristianizados, sería también no solo, digamos, hacer cambios estructurales a nivel de lo que es el poder político, económico, social, sino también es no sé si cabe el término de la refundación del cristianismo como tal, esto del camino de Jesús que planteabas. Y en ese sentido, ¿cómo, dónde y cuándo se debería recurrir más que utilizar a la teología política y al mesianismo político en los pueblos que se organizan y se mueven por su emancipación? Y eso está ocurriendo en diferentes partes del continente, pero es lo que menos se hace muchas veces por varias razones, porque el pastor le dice, no te metas en política, no hables, no mezcles lo político, pero si el presidente corrupto todo el tiempo me está diciendo bendiciones, ¿no? Y entonces ahí hay una suerte de esquizofrenia religiosa que está inyectando en la feligresía o en la gente creyente o en los de Abiyala, ¿no? El gobernante. Entonces, ¿cómo, cuándo y dónde recurrir al tema de teología política y al mesianismo político desde los pueblos subalternizados como MLP que están disputando el poder a los oligarcas de Guatemala? Adelante, por favor, Bernardo. Sí, yo creo que siempre está presente, ¿no? Y en ese sentido siempre podemos apelar o recurrir a la teología política en cuanto conciencia del trasfondo de las estructuras de los conceptos políticos aún actuales, ¿no? Hay una premisa central de la teología política que el mismo Carl Schmitt, que era un pensador conservador, contrarrevolucionario, pero que arrojó muchas luces sobre la comprensión de la política y la importancia de la teología, ¿no? Que decía, todos los conceptos de la teoría política moderna son conceptos teológicos secularizados. Y es decir, en los actuales conceptos que hoy se pueden denominar o pretenderse seculares, están ya insertos en su estructura elementos que tienen un vínculo con la teología. Por eso es que siempre pueda ser posible que tanto políticos o profesionales, como estos conservadores que hemos mencionado, pero también actores políticos a nivel popular, puedan en determinado momento recurrir a estas figuras que tienen esa fuerza o esa carga mítica todavía vigente en nuestros pueblos. Es decir, hay dos formas en las que se puede recurrir a este ejercicio. Vemos, tú lo has dicho muy bien, estos ejemplos de cómo ciertos representantes de los poderes oligárquicos están siempre recurriendo a la figura de Dios como si fuera un pastor, ¿no? Esta lógica presente de la política está muy presente la cuestión cristiana como pastoreo, ¿no? Como este gran sacerdote, este gran pastor que, digámoslo así, tú pusiste muy bien el ejemplo de Bolsonaro y de otros que siempre están, digámoslo así, repitiendo, dando bendiciones, recurriendo a la figura de Dios, ¿no? Pero esa es una forma del poder, de uso de la teología política desde las esferas altas del poder. Y hay otro uso propiamente que es el que considero yo que tienen que ejercitar los pueblos para contrarrestar específicamente en las situaciones donde vemos estas narrativas de la teología política de los poderosos y ejercitar, por el contrario, al nivel popular, la teología política desde abajo, desde los oprimidos, ¿no? Porque es propiamente la naturaleza de la teología especialmente cristiana, ¿no? Decía hace un momento, no podemos eliminar, cuando eliminen completamente
o cuando no se quiera aceptar completamente el carácter liberador del cristianismo a un nivel político, a un nivel donde se reivindica a los excluidos y se dignifica a los excluidos y a los pobres, entonces el cristianismo ahora sí desaparecerá, ¿no? Lo que hacen es que lo mantienen oculto, lo desactivan. Lo que tenemos que hacer es, tú hablabas de la refundación del cristianismo y quizá sea prudente decirlo así, en el sentido en el cual disputamos esa narrativa como una estrategia, como una táctica de contradiscurso frente a este discurso que está permeando hoy en día de gobiernos de derecha, ¿no? Con estos liderazgos muy particulares. Y sería entonces, además de refundar, reactivar, tenemos que reactivar sobre todo estas cargas liberadoras en la religión, ¿no? Y empezar a comprenderlas como propiamente políticas, ¿no? Es decir, como imaginarios, como símbolos, como narrativas y como paradigmas, es decir, como ejemplos que nos están hablando de la insistencia de una nueva forma de poder, de una nueva ética superior a la moralidad propiamente del cristianismo conservador, ¿no? Entonces, disputar propiamente esta cuestión religiosa, esa cuestión teológica, y unificarla ahora sí completamente con la política, porque tú decías cómo la religión misma interpela de que no se mezcle religión y política, de que la religión no se meta en política, ¿no? Y bueno, ciertamente la religión surgió propiamente política, ¿no? Lo decía al inicio, siempre fueron parte de una misma materia, religión y política, ¿no? No pueden estar propiamente desprendidas, ¿no? Lo vemos siempre en el cristianismo como la idea es, claro que sí, contrarrestar esa figura del poder imperial, dominador, y apelar a un poder, a una manera de poder liberador, pero dentro propiamente de la política, es decir, no deja de ser político, aunque hay unas lecturas pues legítimas que pretenden indicar que el cristianismo es una separación de la política, ¿no? Y es como una lectura un tanto más anárquica o un tanto más nihilista, como dirían algunos, que es la separación completa del mundo del poder, de este mundo, ¿no? Esa denominación de este mundo que encontramos en muchos de los evangelios, con muchas de las narrativas cristianas, que es propiamente la separación, el apartarse de ese mundo de dominación y recluirse un poco en el ejercicio de la interioridad, ¿no? Pero en el cristianismo, interioridad y acción política están siempre de la mano, ¿no? Hay un ejercicio fuerte de militancia del cristianismo y del sujeto paradigmático del cristianismo. Es decir, si bien puede haber una separación del mundo, de la mundanidad, de ese mundo corrupto del poder, y hay un ejercicio de interiorización, también hay un ejercicio de exteriorización que lleva a la actividad, a la relación con los otros en este ejercicio militante. Pensemos en una figura como la de Pablo de Tarso, ¿no? Que es completamente una figura militante y quien comienza propiamente a estructurar lo que conocemos como cristianismo, ¿no? Y es un ejercicio fuerte de militancia y es un ejercicio fuerte de construir el sentido, propiamente algunos dirían la teología cristiana, a partir de darle sentido e indicar qué significa esta figura del Mesías, qué significa la llegada del Mesías, que el Mesías ha venido. Y es a lo que se dedica Pablo de Tarso, pues a indicar cuál es el sentido del advenimiento del Mesías y cuáles son las tareas que se van a derivar de los militantes, es decir, de los creyentes en la figura de Cristo. ¿Y cuál es el tema que está de trasfondo? La cuestión del liderazgo popular. Creo yo que en la actualidad los procesos de transformación, los procesos de liberación de los pueblos, no podemos dejar de lado la cuestión del liderazgo popular o de los liderazgos populares, que pueden ser de diferentes maneras, que pueden tener diferentes formas de acuerdo
a determinadas culturas, a determinadas configuraciones de los pueblos, pero en todas ellas está presente el liderazgo popular. Y para que veamos por qué es importante todavía ser conscientes de la importancia de la teología en América Latina, es que el mesianismo, en última instancia, arroja luces sobre esta figura política clave en los procesos de liberación, es decir, el liderazgo popular, que es una forma de liderazgo que se contrapone a otros liderazgos como los de derecha, con signos totalmente distintos. Pero ¿cómo vamos a enfrentar esos liderazgos fascistas, como algunos los denominan, como los de Bolsonaro, y de otros lugares en América Latina y de Europa, desde luego, que hay este liderazgo fuerte con estas cargas religiosas, con estas cargas teológicas, dominadoras, misóginas, excluyentes, xenófobas, con este discurso para contrarrestar a los pobres desde una religión contradictoriamente que surgió desde los pobres. A estas figuras es necesario también que desde lo popular se construya una figura de liderazgo que pueda enfrentar estas figuras. Uno podría decir en primera instancia que el pueblo enfrenta estas figuras, claro, ¿no? Pero al nivel de la táctica política es necesario también posicionar una figura clara de liderazgo que pueda fungir como unificadora del pueblo y que pueda contrarrestar estas figuras de liderazgo. Y en esta cuestión el mesianismo nos arroja muchas luces, ¿no? Porque en el fondo, si comenzamos a reflexionarlo a profundidad, lo que está de fondo en el núcleo del mesianismo, en el núcleo de la figura de Cristo, si lo queremos ver así, es un liderazgo que depende de la comunidad, que está construido a partir de las relaciones entre una singularidad y un pueblo, y tiene un núcleo ético de trasfondo que implica estas relaciones de servicio para con el pueblo. Y se comienza a generar, y esto explica muchas veces la fuerza del cristianismo y de la figura del Mesías, porque implica una serie de relaciones muy complejas entre un sujeto, una singularidad que se ha puesto a disposición de la lucha de los pobres y es capaz de encarnar a los excluidos a través de la inclusión de sus demandas, a través propiamente de su actividad de servicio, de trabajo para con el pueblo, y entonces comienza un primer nivel de reconocimiento de ese liderazgo a través de su servicio. La comunidad puede reconocer estos sujetos y entonces puede investirlos de esa autoridad en el proceso de construir un liderazgo, ¿no? Pero asimismo la relación no termina ahí, ¿no? No es una atribución que el pueblo simplemente da a un sujeto para que el sujeto se desligue y pueda realizar ciertas actividades políticas, sino que comienza en la lógica del liderazgo popular a través de la comprensión del mesianismo toda una serie de relaciones, y la fe aquí es algo absolutamente político, en donde hay una serie de relaciones que respaldan un actor político popular, un actor político colectivo, que si bien tiene un nodo fundamental que podría ser el liderazgo, ese liderazgo solamente puede explicarse a partir de todas las relaciones y de todo el respaldo y de todo el reconocimiento que van bidireccionalmente entre un liderazgo y relaciones que no pueden simplemente cesar o hacerse absolutamente independientes. Muchas gracias, Bernardo Cortés. Son las 8:58 aquí en Centroamérica. Gracias por estos aportes, por estas reflexiones, sobre todo por este gran desafío que nos planteas. No solo envolver con ropaje teológico el discurso, el relato de los pueblos que buscan su emancipación, sino sobre todo entrar en la esencia misma y en la constitución misma del sujeto,
cuando hablabas de liderazgos, te referías seguramente a esas comunidades que están pujando por su emancipación, pues constituirse en su esencia ética y estética, incluso, ¿no? De esos valores, ¿no? Del Mesías, de ese que optó por un camino determinado de liberación, ¿no? De las grandes mayorías. Un desafío gigante en países como como Guatemala, donde pues hay más iglesias que niños felices, alguien lo dijo, más Biblias que libros de escuela, pues es un gran desafío a avanzar hacia esto. Gracias, Bernardo Cortés, por tu tiempo, por tu conocimiento y ojalá tenerte presente nuevamente en la pantalla y quizás también presencialmente para acompañar estos caminos de emancipación, de empedrar estos caminos de lucha con ingredientes incluso teológico-mesiánicos. Muchas gracias, Bernardo.